En Kazajistán, los letreros pronto dejarán de verse así para verse así. Así se entiende mejor, ¿no? Quizá para nosotros sí, pero ¿y para la gente de Kazajistán? ¿Por qué se hará este cambio? ¿Saldrá bien? ¿Y cuánto cuesta? Normalmente, cuando un país decide cambiar el sistema de escritura, las razones suelen ser más políticas que lingüísticas. En 2017, el que fue presidente de Kazajistán durante 29 años, Nursultan Nazarbayev, decretó el cambio de escritura de cirílico al alfabeto latino, un programa que deberá ser completado para 2025. Este movimiento es un intento para estimular la cultura kazaja y para distanciarse de Rusia. Y es que en 1940 la Unión Soviética forzó a los kazajos a usar el alfabeto cirílico. Entonces, ¿cómo un país de 18 millones de personas cambia su alfabeto? Veamos unos ejemplos de casos de éxito y de casos fallidos. Atatürk fue el fundador de la actual Turquía en 1923 y también su primer presidente. En un intento de modernizar el país, Atatürk impulsó diversas medidas, como por ejemplo separar la religión y la política, reforma de las normas de vestimenta, adopción de un código civil y criminal modernos, introducción del calendario georgiano, el sufragio femenino y la que nos interesa en este vídeo, la sustitución del alfabeto árabe por el latino. En concreto, en 1928 se instauró un alfabeto de 29 letras, 7 de las cuales fueron modificadas de sus originales latinos para los requisitos fonéticos del idioma. Por ejemplo, la I sin punto se pronuncia E, o esta letra de aquí se pronuncia... bueno, no se pronuncia. Así que el presidente actual de Turquía en realidad no se pronuncia Erdogan, se pronuncia Erdoğan, ya que esta letra lo que hace es alargar la vocal a la que sucede. Antes de esta medida, en el país apenas había un 9% de alfabetismo. En 7 años la cifra aumentó a 20%, y en 1945 casi un tercio de la población podía leer y escribir. Otro de los ejemplos en el pasado fue el de Uzbekistán. Después del colapso de la Unión Soviética, el país intentó pasar del alfabeto cirílico al latino en 1993, pero incluso en la actualidad, el proceso aún está lejos de ser completado. En 2001 se empezó a acuñar monedas en alfabeto latino, y en 2004 cambiaron las webs oficiales. Después vinieron las señales de tráfico y la televisión nacional, pero a pesar de estos esfuerzos, la mayor parte de la población sigue usando cirílico, así como periódicos y páginas web populares. Esto es debido a las dificultades de su versión de alfabeto latino que intentaron introducir y que han ido revisando y cambiando con el paso del tiempo sin éxito alguno. En teoría, en 2021 deberían presentar el alfabeto final, y digo en teoría porque esa fecha final era el año 2000 y luego el 2005, 2010, 2015. ¿Y cuál será el caso de Kazajistán? Mucha gente se ha quejado de que la versión preliminar del alfabeto latino que ha presentado el gobierno necesita muchas mejoras. Por eso, el presidente Tokayev pidió una versión más meditada y sin prisas. De momento no hay alfabeto oficial, pero muchos de los problemas del idioma uzbeco también los presenta el idioma kazajo. Un ejemplo del complicado primer alfabeto presentado en 2017. La palabra este en cirílico se escribe así, que se pronuncia shigis. Según la versión de 2017, en alfabeto latino se escribiría así, que francamente se ve poco estético. Con el alfabeto propuesto en 2018 pasaría a verse así, y con la última versión de 2019 sería así, una versión que se asemeja bastante a cómo se escribiría en turco. Y ese es el problema de convertir 42 caracteres del cirílico a un alfabeto latino que tiene tan solo 26 letras, y es que entonces hay que hacer muchas modificaciones extra. Fíjate en esto, estas 3 letras, de grafía muy similar a nuestra Y, corresponden a esto en el alfabeto latino propuesto, una W, una U y una U con diéresis. A su vez, esta letra corresponde en su alfabeto latino a una Y. Confuso es poco. A pesar de las críticas al gobierno por este cambio, por suerte para ellos, el 80% de los jóvenes en 2016 apoyaban este cambio. Según el gobierno kazajo, de 2018 a 2025, cuando finalice el cambio, se habrán gastado un total de 664 millones de dólares en estos asuntos. Pero no todos los países han cambiado al alfabeto latino. Con la Unión Soviética, muchos idiomas pasaron de latino a cirílico. Otro ejemplo es el coreano, que reemplazó el complicado Hancha por el sencillo Hangul. De hecho, este alfabeto es tan sencillo que podrías aprender a leerlo en una sola tarde. Por último, hay idiomas que en un mismo país se pueden escribir con distintos alfabetos. En Europa tenemos el caso del serbio, donde todo el mundo es capaz de leerlo y escribirlo tanto en alfabeto latino como en cirílico. Pero el caso más curioso se encuentra en la costa oeste de la India. La lengua konkani se escribe nada más y nada menos que con 5 alfabetos distintos. El alfabeto de Devanagari es el oficial en los estados de Goa y Maharashtra.
El alfabeto latino es usado por los indios de religión católica, ya que la liturgia católica y la literatura konkani ha sido durante muchos años escrita en el alfabeto latino. El alfabeto canarés es el más usado en el estado de Karnataka. Si alguna vez has visto por internet esta expresión, que sepas que el símbolo ta es de ese alfabeto. El alfabeto malabar se usa en el estado de Kerala, y los konkani musulmanes usan el alfabeto árabe. ¿Y a ti? ¿Te gustaría que tu lengua se escribiese con un alfabeto distinto? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.